Buenos días amigos y amigas, con el gusto eterno de siempre de poder razonar lo que sucede y pasa en nuestra realidad externa e interna. Hoy, este día 10 de agosto del año en curso 2023, pondremos sobre la mesa de trabajo el siguiente tema. Pues queremos, pues confesar algo, ¿no? Hemos estado haciendo ejercicios con la inteligencia artificial en relación a lo que es un postulado, a lo que es, o sea, conjeturas y lo que sería una hipótesis. Entonces, ella me contesta y me dice que el fragmento que presenta no parece un postulado en sí mismo, sino más bien una serie de ideas o reflexiones relacionadas con nuestros estados energéticos y cómo influyen nuestras sensaciones, emociones y pensamientos. O que los estados energéticos significa lo que estás sintiendo y lo que estás pensando. Es algo inmaterial, significa que pertenece al espíritu. Esa es la idea que pretendo que procese y razone la inteligencia artificial. Y que en todo caso el espíritu está encarnado en la realidad material, o sea, y nuestro vehículo es precisamente nuestro cuerpo. Entonces ella dice que los postulados se caracterizan por ser afirmaciones aceptadas como verdaderas, evidentes, sin necesidad de demostración. Lo que acabo de decir, o sea, no lo acepta como un postulado. No obstante, lo que mencionas en tu fragmento es una perspectiva o una hipótesis que se plantea en relación a los estados energéticos y cómo estos afectan nuestra realidad y experiencia. Entonces, pues es una hipótesis y es lo más que me acepta. Me dice, pues te la acepto como hipótesis. En este caso podríamos formular una posible hipótesis basada en tus ideas de la siguiente manera. Entonces ya la determina, ¿no? La hipótesis y dice, los estados energéticos entendidos como nuestras sensaciones, emociones y pensamientos influyen en nuestra experiencia y percepción de la realidad. Estos estados energéticos pueden ser generados de emociones tanto positivas como negativas, dependiendo de nuestras actitudes y la presencia de toxicidades vibracionales. Al ser más conscientes de esta influencia, podemos tener un mayor control y comprensión de nuestros estados energéticos y, por lo tanto, de nuestra experiencia. O sea, te haces más consciente de cómo se está manipulando tu propia realidad, ya sea externamente o internamente, si te han, pues, inoculado, ¿no? Alguna idea o alguna ideología. Es importante mencionar que una hipótesis debe ser sometida a pruebas y análisis rigurosos para determinar su validez. Esto implica recopilar datos, realizar investigaciones y experimentos relevantes que nos permitan obtener evidencia empírica y así confirmar o refutar la hipótesis planteada. Bueno, si alguien puede mejorar la hipótesis, pues adelante. O sea, yo no limito a la libertad de pensamiento, al contrario, ¿no? La idea es, órale, o sea, pon a desarrollar pensamiento en libertad, o sea, de que te sientas libre de hacer tus propios razonamientos, pues. Y de generar tus propias hipótesis o postulados, si es que en un momento dado se pueden considerar postulados, ya que no pueden ser refutados. En resumen, el fragmento que presentas ofrece una perspectiva o una hipótesis sobre cómo nuestros estados energéticos influyen en nuestras sensaciones, emociones y pensamientos. Sin embargo, no es un postulado en sí mismo, ya que los postulados son afirmaciones aceptadas como verdades evidentes sin necesidad de demostración. Bueno, insisto, ¿no? O con más fundamentos, dice, la afirmación que presentas es una perspectiva o creencia sobre los estados energéticos y su origen. De entrada, me dice que ella interpreta que lo que yo estoy diciendo es una creencia, simple y llanamente, ¿no? O sea, que los estados energéticos son una creencia. Y ahí, pues, la inteligencia artificial, o sea, ¿cómo va a entender un estado energético? Un estado energético se define por lo que sientes y por lo que pienses, en el aquí y el ahora. Ese es tu estado energético. Y obviamente hay un conjunto de elementos, o sea, que terminan resultando en ese estado energético, pues que puede ser tu salud, si estás en la noche, en el día, despertando, en fin, o sea, todos los elementos se combinan para generar finalmente un estado energético. En la visión que planteas, argumentas que los estados energéticos son información externa que alimenta nuestra realidad y que provienen de una fuente inmaterial. Sí, todo lo que viene de afuera. Y también a la hora de ingresar en nuestro interior también se refleja como una forma de entender qué está pasando afuera y cómo lo estoy entendiendo en mi interior. Asociada a entidades y espíritus a otra dimensión. Entonces aquí esta asociación
lo toma ella como una creencia, o sea que todo pensamiento, toda emoción que está apareciendo en tu interior, yo determino que es inmaterial, o sea, así es como lo entiendo. No lo puedo tocar, no lo puedo ver, solamente lo puedo sentir y puedo ser consciente de esa vibración. Entonces, el espíritu es inmaterial, es una realidad que me pertenece como ser que existo, encarnado. Si no, entonces, ¿cómo entendería que el vehículo cuerpo, o sea, tiene vida? Si no es a través de un espíritu que al final de cuentas ingresó, va a estar un periodo de vida aquí, se va a morir el cuerpo, va a dejar el vehículo y el espíritu trasciende y se va. Que esto tiene que ver con la idea de reencarnación, que también la inteligencia artificial me dice, esa es otra creencia, ¿verdad? Y así, o sea, hay cosas que se aferra que son creencias, que no son realidades. La ciencia, por otro lado, aborda los estados emocionales y mentales desde una perspectiva neurocientífica, psicológica y fisiológica. O sea, determina que todo lo que generas es producto de tu cerebro y no es así. Ya se ha determinado que todas las células de cualquier parte del cuerpo u órgano son emisoras y receptores, o sea, están conectadas. Al final de cuentas, también ya se entendió que la conexión es con la noósfera, donde reside el espíritu de la especie humana. Bueno, ahí estamos todos, la casa del espíritu de la vida humana, por decirlo así. En resumen, la afirmación que presenta sobre la naturaleza y origen de los estados energéticos pertenece a un marco de interpretación filosófica o espiritual y no está respaldada por evidencia científica. O sea que, al final de cuentas, o sea, queda encajonada como diciendo, pues es que tu rollo es filosófico y espiritual. Bueno, que quede claro, ¿no? O sea, estoy filosofando precisamente sobre los estados energéticos, sobre el aquí y el ahora, sobre lo que piensas y sientes y determinando una espiritualidad en ese sentido. Y dice que la neurociencia no tiene evidencia científica. La neurociencia, a la cual obviamente la inteligencia artificial aún no ha tenido acceso y las personas que han dedicado su vida a neurociencia y que han aportado información pública en videos de YouTube, aportan mucho, mucho, mucho en relación a cómo nuestro cuerpo está conectado con nuestro cerebro, o sea, nuestro cuerpo, cómo estás sentado, cómo te paras, cómo caminas, o sea, el cuerpo al final de cuentas es como el indicador emocional de tu energía, de tu estado energético interno, ¿verdad? Y obviamente si te vas al rostro, a la gesticulación, pues ese sí siempre eso delata, ¿no? Es demasiado, delata demasiado la expresión facial. Entonces, de alguna manera el cuerpo siempre está manifestando nuestro estado energético emocional y pareciera que la inteligencia artificial pues no tiene acceso a ese tipo de información, ¿no? O sea, no lo podemos ocultar. De hecho, hay hasta ciencia ya estudiando hasta los micromovimientos, ¿no? De nuestros gestos, porque se establece que el lenguaje que hay en nuestro cuerpo ya está establecido como una forma del lenguaje. El cuerpo no miente. Aunque lo puedes entrenar para no mentir, pero de todos modos, aunque mienta una parte, hay otra parte que se revela y dice, yo sí tengo que decir la verdad. Pero aunque tú digas, no es cierto, tu cabeza te dice así, no, hacia arriba y hacia abajo. Dices, no, sí es cierto. Entonces el cuerpo siempre está diciendo la verdad. El cuerpo nunca va a negarlo. De hecho, la pintura de la verdad es desnuda, pues por eso la verdad no la quiere nadie desnuda. Y más si la verdad desnuda es el cuerpo de una mujer, que la tienes que ver sin prejuicios. Es la forma femenina, que obviamente pues en la percepción está demasiado contaminada. Y existe mucha toxicidad sobre las formas sexuales del cuerpo. Fíjate hasta dónde se fue el tema. Pues sí, porque también aquí habla de que dice, nuestras emociones y pensamientos tienen bases biológicas y están influenciados por factores externos e internos como nuestras experiencias, entorno social y química cerebral. Pues sí. Bueno, pues yo espero que esto aporte un poco en el tiempo. Digo, es como una cápsula de información que aquí queda y esperemos que pues pueda servir a alguien, ¿no? De guía, ¿no? En un momento dado de su vida. Digo, porque la vida pues siempre es con flujo de información.